agarra la suya. Sí, suerte. O sea, la otra. O sea, ¿por qué no se va para allá? ¿Por qué no se va para acá? ¿Por qué no se va con esta? O sea, ¿cómo sabe? ¿Cómo sabe el maldito que esa es la que tiene que...? O sea, vean, se da vuelta. Se da vuelta y ya está. O sea, esto mismo se lo presento yo en pláticas de la Academia Mexicana de Ciencias con niños de primario, secundario, y me dice uno de los niños, pues es que seguro la huele y la va oliendo. Pues es muy probable. No, pero ¿por qué? ¿Por qué a esa? Pues bueno, no hemos distinguido, pero es parte de lo otro. No, pues es como un guepardo detrás de una gacela, o sea, se enfoca en una y... Sí, el problema es molecularmente cómo. Evidentemente eso es lo que vimos. El maldito, como dijo el niño, parece que la va oliendo. Pues muy seguramente sí la va oliendo bioquímicamente, porque ojos no tiene. O son metafóricos, pues sí tiene ojos y sabe que esa es su materia. Pero bueno, vamos a entrar a la piel. Microorganismos, lípidos y péptidos. Péptidos antimicrobianos, digo, están de moda. Y hay un montonal. Pero miren, las bacterias necesitan temperaturas como esta, debe ser un ambiente húmedo, un pH más o menos, y haber nutrientes. La piel generalmente es menos, y en lugares, algunos de ustedes sabrán, llega a bajar hasta 32 la piel, depende de dónde. En general es seco, excepto ciertos lugares, el pH es más bajo, y tenemos por lo menos un péptido antimicrobiano que es el que se ha identificado muy bien en humanos, que es la catelicilina, y mantiene a raya estafilos y cuanta porquería tenemos ahí, pero también hay lípidos. ¿Sí? Y claro, lo que hicieron estos es que agarran, extraen los lípidos y los ponen con estafilo, con diferentes microbios y ven si los matan o no, o si les hacen algo. ¿Qué más tenía? Esto es nuevo, el microbioma de la piel. Déjenme decirles, no nos vamos a detener, pero lo que quiero decirles es, esto tiene como 4 años y solamente de este tipo se han analizado 8 personas en el NIH en Estados Unidos, y eso porque la doctora que ella trabaja ahí y son alumnos suyos. Entonces, todo esto significa los colores de los diferentes microbios que se van encontrando. Yo les pregunto, pues, y lo pregunto a diferentes, o sea, ¿será igual los microbios que tenemos aquí que los que tenemos en la axila? ¿Será igual los que tenemos en la nuca, detrás de las orejas? Bueno, eso es lo que apenas está en vías de estudiarse, ¿sí? Y eso es lo que es el microbioma de la piel, pues. Entonces, de esto hay 8 personas, pero hay otro que acaba de salir, esto analiza, hay un índice que yo no conozco de Shannon, donde ven la complejidad, qué tan complejo es. Lo muy rojo es más complejo y lo azul es menos complejo, pero el punto es, ven la complejidad respecto a las bacterias en la piel. Analizan, esto fueron 2 personas, esto acaba de salir hace como 2 meses, mira eso, pero solamente lo que quiero llevarlos es de que esto es novísimo, pues, es muy nuevo. Solamente 2 personas han sido analizadas. Y vean, o sea, todo esto no lo vamos a detener, porque yo tampoco lo he estudiado bien este artículo, pero no nada más analizan bacterias y ven la complejidad en la cara, en las manos, en los pies, en una persona. Y en la otra persona, uno es varón y el otro es mujer, analizan la complejidad de las moléculas, desde péptidos, proteínas y lípidos. Entonces, apenas está en estudio. Y eso es lo que dice aquí, que dependiendo, ahora, lo que tratan de correlacionar es las moléculas que hay ahí con los microbios con los que estamos colonizados. Y evidentemente estamos forrados por donde quiera. No hay quizá un milímetro o menos de un milímetro que no esté cubierto por microbios en nuestra piel. No importa dónde. Por muy recóndito y escondido que diga no, ahí no. No importa dónde. Estamos cubiertos, pero no conocemos todavía eso. Apenas lo estamos estudiando, que es lo que quiero decir con esto. No puedo dejar de mostrarles esto, porque esta es la historia. Seguramente ustedes de Otzi. Si no conocen a Otzi, deberían de conocerlo. Bueno, él sí ya, pero él se va a callar y no va a decir nada de Otzi. Andaban unos alpinistas en los Alpes, y se tropezaron allá arriba en el valle de Otzal, en la frontera de Austria con Italia, y se toparon con un bulto. Entonces encontraron un cadáver, pues llamaron a la policía y todo, y resultó que el cadáver, ya cuando lo analizaron, pues era un muchacho de 5.000 años, el Otzi. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pero nada más quería decirles al respecto a la piel, ¿no? Porque pues esta que ustedes seguramente siguen en la televisión, yo no, mi hija me puso esto, gasta 66.000 libras esterlinas al año en cuidados de la piel nada más. Esta chica, pues obviamente no hace lo mismo, esta es de Etiopía, y a mí me parece muy atractiva, muy guapa, y va con su, una cosa es para leche, la otra es para el agua, y su vestimenta de elegancia, ¿no? Más los contrastes en la piel. Bueno, ese muchacho Otzi,
resulta que casi como el CSI, ¿no? Se fueron y empezaron a investigar, lo encontraron hasta lo que tenía, lo que había comido. Es una historia preciosísima, porque el Otzi creo que tenía 27 años cuando murió, y claro, dilucidaron la trama. El Otzi pertenecía a un grupito que andaban ahí, lo corretearon otros y hirieron al colega de él con unas flechas, lo encontraron después, y entonces se lo cargó. Entonces él se lo llevó fregando el nombre, pero como se entorpecía pues para andar huyendo en la nieve, pues no, es por eso Otzi resultó ser un héroe, ¿no? Lo atravesó una flecha también, entonces pues se murió desangrado ahí, ¿no? Pero se conservó durante 5000 años. Entonces, y claro, ya hasta tienen un museo y hay muchas chicas que quieren ser inseminadas por Otzi, en fin. Pero le encontraron, yo lo digo porque ahora mi hija dice, es que quiero hacerme un tatuaje. Depende de dónde, pero ahí está. Otzi tenía tatuajes, que decía, bueno, no sé, probablemente él, pero son igualitos, 5000 años después, ¿no? Y no nada más eso, tenía uno aquí, no sé si lo alcanzan a ver, igualito a este, ¿no? Las modas, la novedad, pues sí. Bueno, y hicieron ahí, reconstruyeron a Otzi, le encontraron que llevaba en una bolsita de cuero, llevaba agujas para coser, las hierbas que llevaba, las semillas que llevaba. Es impresionante la historia de Otzi. Bueno, ya lo dejamos. Unos hongos llevaba un par de hongos que se utilizan para, que los llaman yesqueros, que se utilizan para mantener el fuego y para cicatrizar. Para cicatrizar. No, y tenía varias cosas en su bolsita y luego lo que había comido. Bueno, dejamos a Otzi. Vean eso, el título. What's in a Case. Esto acaba de salir. A alguien se le ocurrió de veras ir a estudiar. O sea, prueban antes de que se besen. A parejas le dicen, bueno, si ustedes se besan, nos permiten estudiar antes y después del beso, ¿no? Pero les digo, es un pinche beso mediocre, de 10 segundos un beso. Ni yo a mi edad, si te estás enamorando. No sabe nada. Pues sí, pero en 10 segundos se intercambian aproximadamente 200 millones de microbios. En 10 segundos. Y claro, eso va cambiando, ¿no? Pero eso no nada más tiene eso. Vean, esta otra cosa, hasta el New York Times dice que nuestro microbioma es muy egoísta. El microbioma, toda esa colección de microbios. Les mostré lo que apenas empieza a analizarse en la piel, pero no hemos analizado los que hay en otros lados. El otro que se empieza a conocer es del intestino, pero bueno, entonces el New York Times sacó de que nuestro microbioma es muy egoísta y realmente a lo que busca el microbioma es sus intereses, no los nuestros. ¿Sí? Y bueno, ¿a qué viene esto? Porque acababa de salir este artículo que es interesantísimo, ¿no? Que el comportamiento de ingerir cosas, de alimentarse, está manipulado por la microbiota intestinal. Es impresionante por lo que dice ahí, cómo nos manipulan, y lo demuestran, y viene en el trabajo, por eso es ciencia, pues. Entonces, claro, después el New York Times sacó esto, ¿no? A partir de estos artículos, ¿no? Dice que, ¿cómo nos pueden manipular los microorganismos? Dice, generando, ¿se acuerdan? Alguien puede traducir de manera muy decente al español cristiano, como dirían, craving. I am craving por una cerveza cuando estoy... Monchis. Apeteciendo. Monchis. Monchis. ¿Monchis? ¿Sí? ¿Sería eso? No sé. Por ejemplo, un antojo. Pero súper antojo, así de que dices, yo conozco gente que se casi ansioso, ¿no? ansioso por un chocolate, por ejemplo. Y ellos utilizan, ¿no? Sí, casi dices, si se me antoja, por ejemplo, a mí me encantan las cervezas estas Guinness, que no había en México, afortunadamente ya hay, pues sabes que decías, salivaba, yo podía echar una cervecita Guinness, ¿no? Pero bueno, dice, tienen por lo menos dos estrategias de manipularlos, una, generando esa craving, y viene ahí cómo, o sea, a través de las rutas en el sistema nervioso central y todo, cómo generan esa ansiedad, ¿no? Y luego la otra dice, o bien, por las comidas, por los alimentos que a ellos les interesa metabolizar. Es impresionante, ¿eh? Y luego, o bien, con alimentos que pueden suprimir a sus competidores microbianos, porque siempre hay un pleito ahí entre los microbios. Y luego que además inducen disforia, ¿cómo lo diríamos? Pues que no estás contento, pues, hasta que te comes ese maldito chocolate. Yo, por ejemplo, yo no soy de chocolates. Mi esposa se traga quién sabe cuántos, yo no. A mí no me gustan los chocolates en general. Digo, si me los como y los disfruto, pero no soy una gente. Pero yo conozco gente, amigos incluso, que se mueren por un maldito chocolate. Como dicen, blame it on the microbiome, ¿no? Porque ellos son los que necesitan esos metabolitos.
y a través de sus manipuleros y todo, te obligan a ti a que los conduzcas. Bueno, eso es eso. Y vean aquí, fecal transplant, trasplantes fecales. Tiene que ver con esto, ¿eh? Entonces, no lo vamos a ver, pero resulta de que los veterinarios hacía 40 años que habían descubierto que animales que tenían problemas para la digestión y todo, les trasplantaban caca de otro animal que no tenía y se mejoraban. Entonces, claro, en Australia empezaron a hacer esto hace como unos 15 años con grupos humanos de 2000 más o menos, y los resultados fueron maravillosos, entre comillas, ¿no? O sea, les trasplantan caca, y al final, digo, la caca en realidad pues es microbiota, microbioma. Entonces ahí están, ahora el otro es, pero ya no nada más va para eso. Vean lo que dice, esto acaba de salir en Science. Algunos de los comensales, los que habitan ahí en nuestro intestino, promueven la inmunoterapia contra el cáncer. Notable, trasplantes, esto está en estudio en ratones. O sea, ya están de tratamiento. Yo en México no conozco algún lugar donde todavía hagan trasplantes de caca, ¿no? Pero ya no está. Algún proyecto a Conacit y les van a dar millones de pesos a ustedes. Péptidos antimicrobianos. Bueno, hay hasta la fecha en las bases de datos 1400 antivirales, el 5%, los antifúngicos el 28%, antibacterianos, y esto es de lo que se empieza a conocer. Esto ya es, y ya hay empresas dedicadas a esto. Yo tengo en otra plática, son como 4 o 5 tablas llenas para qué se utilizan, por ejemplo, para candidiasis oral, para cuando tiene a alguien, por ejemplo, en los hospitales tiene metido una sonda urinaria durante 3 meses, muy probablemente se empieza a infectar. Entonces ya hay péptidos antimicrobianos extraídos, algunos, no es broma, de las ranas, algunos de ciertos vegetales, algunos incluso nuestros, y se empiezan a poner ahí. Y no nos vamos a detener en cómo actúan, pero el punto es que hacen hoyos en las membranas o en las paredes de los microbios. Y aquí está un ejemplo, uno le ponen un péptido, la catelicilina que está en nuestra piel, y este es Pseudomonas aeruginosa, y ya hacen hoyos, a las no sé cuántas horas aquí ya tiene hoyos la Pseudomonas. Y bueno, inflamación, cambiamos switch a inflamación. Esto está descrito... Perdón, doctor, qué pena. Interesantísimo esto de la Pseudomonas aeruginosa, porque es uno de los microorganismos más resistentes a los antibióticos. Ah, claro, y ahora creo que fue con el que hicieron ciegos a 27 bonitas, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí, no, por supuesto, por eso hay un filón para estudiar ahí. Les di el ejemplo de la sonda que se mete urinaria, pues de que hay pacientes que tienen que durar 3 o 7 meses internados y con una sonda puesta y terminan por infectarse. Con algunos péptidos ya están quemados, también afecta muchísimo, ¿no? Por supuesto. Bueno, inflamación. Los signos cardinales de la inflamación es impresionante, fueron descritos por Claudius Celsius desde el año 25. ¿Sí? Y todavía, ¿sí? Rubor, que es el enrojecimiento, calor, pues que se siente caliente, tumor, que es la hinchazón, y el dolor, y algunas veces hasta pérdida de la función. Son rubor, calor, tumor, dolor y pérdida de la función, dependiendo, pues. Pero bueno, se activan simultáneamente varios sistemas: coagulación, fibrinolisis, incrementa la permeabilidad vascular, el complemento, ahorita vamos a ver por qué es complemento y qué es. Esto es la circulación, es un vaso normal. Aquí está, por ejemplo, y claro, van eritrocitos que se encargan para llevar el oxígeno, las plaquetas que son para coagular, y todo esto es un sistema inflamatorio. Sobre todo, ya vimos, polimorfonucleares, pero no exclusivamente. Y los otros son los linfocitos, que es lo que se encargan de la defensa adaptativa, de formar anticuerpos y otras cosas. Pero bueno, en inflamación se abren, porque diferentes productos microbianos, por ejemplo, pueden hacer esto. O, si ustedes se dan un martillazo ahí, no hay ningún producto microbiano, entre comillas, si el martillazo no es muy fuerte, ¿no? Pero si no, o sea, lo que van a romper son un montón de cosas adentro, y las células tienen un montón de cosas, tienen farmacológicamente activos, hay un montón de compuestos que abren los espacios entre los vasos y permite que se puedan salir las células, se sale el líquido, por eso se hincha, por eso se siente caliente, etc. Déjenme decir nada más el ejemplo de neutrófilos y esto de las NETs, vale la pena y es pertinente. De los neutrófilos creíamos que ya los conocíamos todo sobre estas células que son cruciales, son las más abundantes y son nuestros soldaditos, son como en el ajedrez, los peones, son los más abundantes y trabajan prácticamente todas horas, no duran muchos días, pero hacen su trabajo muy bien. Bueno, cuando ya creíamos que sabíamos todo durante un siglo, resulta de que hay alguien que dijo, pues no, fíjense que hacen algo, incluso los neutrófilos hasta post-mortem funcionan, que es lo que quiere decir aquí. Nada más esto, no nos vamos a detener, obviamente,
pero se les va a preguntar en el examen. Por favor, describa las moléculas que están en la parte verde. Todo esto son componentes moleculares que tiene un neutrófilo. Por lo menos hay 30. Hay 30, entre enzimas y cosas que despedazan paredes, microbios, etcétera, etcétera. No nos vamos a detener. Los tienen ahí. Con eso no hay bacteria que se les escape, difícilmente, en verdad. Entonces, bueno, pero alguien, y le dieron la portada en Science, que es una de las revistas, alguien descubrió que no nada más hacían todo esto, sino que en ciertas circunstancias los neutrófilos escupen su DNA. Y ese DNA tiene péptidos antimicrobianos, creo que hasta catelicidina tiene, y tiene otras cosas, histonas, gelatasas y unas cosas, el DNA, pegado en el DNA. Y entonces, ¿por qué se le llamó NETs muy apropiadamente? Neutrophil Extracellular Traps, porque ya no es nada más función intracelular, es afuera de la célula, y además es post-mortem, porque el neutrófilo se suicida prácticamente en aras de la economía corporal. Entonces, y aquí vienen varias bacterias que atrapa con el DNA, con esas redes de DNA, ¿sí? Hace un masacote, y no nada más las atrapa, sino que además muchas veces las mata con las cosas que tienen, van pegadas en el DNA. Y esto ya no lo vamos a detener tampoco, pero estos son fotos muy bonitas. La parte de la anécdota es quien describió eso, se llama Arturo Chilinsky, y estudió aquí en México. Él es un mexicano, y hay tantas oportunidades en México que tiene su instituto en Berlín. Estos son neutrófilos sin hacer NETs, ahí está el DNA de color rojo, y aquí está el DNA escupido, con eso atrapan bacterias. A mí me tocó, por cierto, cuando yo recién llegué aquí, ahora unos 19 años, recibí un currículum. En ese tiempo Arturo estaba en Nueva York. Recibí un currículum. En ese tiempo no era el Arturo Chilinsky famosísimo que es hoy. Era suficientemente bueno, pero no era el Arturo Chilinsky de las NETs. Todavía no se descubrían las NETs. Las NETs fue en 2004, me parece. Pero por allá en 98 o algo así, recibí un currículum que me mandaron de la dirección para que lo evaluara. Y entonces a mí me pareció excelente su currículum, aunque todavía no preveíamos que iba a descubrir las NETs, ¿sí? Déjenme insistirles, pues, es cuando, así en la ciencia, pues, creíamos que ya conocíamos todo de neutrófilos, porque están descritos desde hace más de 100 años. Ya sabemos hasta los malditos gránulos, lo que traen en las orejas, en las piernas, todos sabíamos de neutrófilos. Pues fíjense que no, ¿sí? Es un mexicano, llega y describe que hay todo eso de las NETs. Entonces yo recomendé ampliamente que, pero claro, como no lo conocía nadie, no lo contrataron. Pues ahorita tiene su laboratorio en Berlín. Bueno, Polo, ¿alguna conexión con el Chilinsky de Maravilloso? No, le han preguntado impertinentemente a él ahí, porque luego se invitaron, sí, y dice él se pone y dice que no tiene nada que ver. Bueno, complemento. ¿Por qué se llama el sistema del complemento? Porque los anticuerpos per se difícilmente matan. Ustedes, vamos a suponer que este es parte del flagelo de una microbio, todo esto es un microbio, esto es parte de la familia. El anticuerpo va y lo identifica. Y puede que lo paralice, puede que si está retacado el anticuerpo no se va a poder mover. Pero el sistema del complemento hace hoyos, ahorita vamos a ver. Y lo único que me interesa aquí es que es un sistema muy complejo, son como 11 moléculas y se llama cascada, porque van en cascada. Se deposita uno, que es como este, aquí está el anticuerpo detectando esa porquería, pero ahora se conocen otras 2 vías más, la vía de las lectinas y la vía alternativa. Al final, crea un sistema de amplificación de la respuesta inflamatoria y hace hoyos, literalmente. Ahorita les voy a enseñar los hoyos. Esto es nada más para lo mismo, no dice nada más que lo que les dije antes. Es un sistema complejo, pero hay 3 rutas. Y se les va a preguntar en el examen, por favor describa la parte superior derecha. La diapo número 47, por favor, la parte inferior derecha, cuáles son los componentes de la vía de las lectinas. Bueno, activación y efectos. Ya vimos que se activa de 3 maneras, pero esto es lo que me interesa. Al final, la vía efectora es la misma, no importa, es común. Y esto es lo que hace. Al final, a partir de, se llaman C porque es complemento 3, C3, bla, etcétera, etcétera. Y a partir de C6, me parece, se ensamblan pedazos así que alteran las paredes. Y a nadie le gusta que le hagan hoyos, ¿no? Aparte de los que ya hay, ¿no? Pero, entonces la membrana se llama Membrane Attack Complex, que es lo que dice aquí. Hasta que se forma un poro, se forma un maldito tubo en las paredes y en las membranas. Y eso es lo que viene aquí. Esto es el esquema de lo que ya les dije rápidamente,
pero esto es de veras, estos son microbios que tienen ya el hoyo, y a nadie le gusta, a ningún microbio le gusta tener hoyos porque se les mete agua, se les salen los componentes y explota. Aquí está un microbio explotando de veras después de los hoyos que le hizo el complemento, no es broma. Y luego estos son otras membranas y tienen los hoyos que hace el complemento. Y esto no nada más hace hoyos, estos son flagelos que están cubiertos por algunos de los componentes del complemento, me parece que es C3G, y claro, si está retacado como el flagelo, no se puede mover. ¿Sí? Entonces, nada más para darles una idea, pues por eso se llama el sistema de complemento, porque complementa lo que hacen los anticuerpos. Y este no nada más complementa, es extremadamente peligroso. Hay enfermedades en las que hay activación del complemento autoinmunes y digo, bueno. Perdón, doctor, una pregunta ahí. Sí. Podemos eso. O sea, esas son las tres vías, alterna, clásica y lectina. Sí. ¿Todas llevan a la vía lítica? Sí. Sí. Ok. Todas. ¿Y su función es hacer hoyos nada más, doctor? ¿Perdón? ¿La función es hacer hoyos? No. Sí. Básicamente. Básicamente. Hacer hoyos. Sí, sí. No, bueno, cuando ya llegan a esto, déjame decirle, pertinente la pregunta de los dos, muy pertinente, porque hay fragmentos aquí, intermediarios, fragmentos, o sea, de las partes estas que se están degradando, que no hacen hoyos, pero atraen otras células, incrementan el chisme inflamatorio, pues, de células, que es lo que creo que viene en esta, es lo que viene en esta diapo, es lo que intenta decir esta diapo, que no es mía, es muy elegante, es de uno de mis maestros, el doctor Alejandro Escobar, y esto es lo que dice, pues, es un sistema que amplifica con los componentes pequeños C4, C5, que no son los que hacen hoyos. Al final todos hacen hoyos, pero antes de hacer hoyos, no nada más eso. Algunos de estos componentes de sobra atraen otras células de la respuesta. Amplifica la respuesta inflamatoria. Pues. De tal manera que si el flagelo no se le hicieron los hoyos, pero lo va a destruir el mastocito, las células cebadas o los neutrófilos. En el que no había ninguno, ahora hay 30 neutrófilos para esos malditos flagelos. Se amplifica la respuesta y la eficiencia. Fiebre. Esto acaba de salir también, o sea, por muy bobo y, ¿cómo se llama? Nimio, pueril, pues no es tan pueril la fiebre, ¿eh? O sea, definición si quieren, 38 a 40 grados, o sea, 1 o 4 grados sobre la temperatura basal de cualquiera de los, puede ser un perrito o nosotros que son diferentes, y bueno, es una respuesta sistémica muy compleja y es crucial ante una infección. Está conservada, yo no sabía, y me encontré con la sorpresa que le pregunté y el doctor sarcásticamente me hizo una broma ahí. Yo no sabía que hay plantas que de manera, ¿cómo se llama?, experimental, van y les pican con ciertos microbios, ¿sí? Y suben la temperatura de las plantas. Impresionante. Uno diría, no son endodermos, ¿no? O sea, No, y es que también se ha trabajado, se está empezando a trabajar en el sistema inmunológico de las plantas, ¿no? no, sí, ese es otro rollo, estoy de acuerdo, pero todavía, porque esto está antes de lo inmunológico, pues la fiebre es una respuesta pre-inmunológica, pues, y claro, la han ninguneado, pues no debería de, pero bueno, confiere un montón de ventajas. Se induce generalmente en nosotros, en mamíferos, por productos microbianos. El más claro ejemplo es el lipopolisacárido, que lo tienen, vuelvo a insistir, el lipopolisacárido lo tienen todas las Escherichia coli, las brucelas, las salmonelas tienen esa porquería. Y como es una porquería que nosotros no tenemos lipopolisacárido, ¿sí? Es parte de los PAMS. Nosotros tenemos PRRs para reconocerlos, uno de los TLRs, ¿sí? El 4 lo reconoce, y entonces se inicia todo el relajo, el argüente inflamatorio. Pero bueno, induce fiebre, pero no nada más productos ajenos al yo inmunológico, también nosotros tenemos productos que son, por ejemplo, esta se conoció hace como 30 o 40 años como pirógeno endógeno, esta molécula. Así fue conocida primero, pero los inmunólogos son desgraciadamente muy hábiles y secuestraron la molécula y ahora nadie la conoce como pirógeno endógeno, ahora es interleucina 1, pero también la interleucina 6, el tumor necrosis factor, prostaglandina, y hay otros, varias moléculas que son pirogénicas, inducen elevación de temperatura. Bueno, ok, ¿y so what? ¿Para qué sirve que se eleve la temperatura? Bueno, del montonal de cosas que hemos visto a la carrera, se aumenta el estallido respiratorio, que al final se generan moléculas reactivas del oxígeno, en ese caso, o del nitrógeno en otro, y son altamente letales a la mayoría de los microbios en cantidades pequeñísimas ahí, ¿sí? Entonces aumenta eso, recluta neutrófilos, aumenta la actividad de células natural killers, ¿qué más? Se mejora la eliminación. Eso todo es un resumen de muchos estudios experimentales en condiciones de temperatura basal, la que tenemos, y les ponen por ejemplo macrófagos a comer con bacterias
en temperaturas febriles. Febriles es en esos rangos, pues, porque el shock térmico también es otro rollo. Es cuando ya son 42 o 43 en nosotros, y digo, ya prácticamente estás más para allá que para acá, ¿no? Ahí ya no hay eficiencia, ¿no? Se mejora la eliminación de las bacterias, aumenta la migración, aumenta la capacidad de las dendríticas para detectar patógenos, los ven mejor con esos PRRs, con nuestras moléculas sensoras con S, y aumenta la capacidad para estimular a los linfocitos. Y luego, bueno, eso es en la respuesta innata. En la respuesta adaptativa a los linfocitos, aumenta el tráfico y la recirculación de los linfocitos en los órganos linfoides, en los ganglios, aumenta la expresión de moléculas de adhesión para que se peguen a los vasos para que intenten salir, aumenta el rolling, aumenta la permanencia también en los ganglios, aumenta el homing, o sea, de que los linfocitos, quién sabe cómo saben que deben irse a algún ganglio. También aumenta la proliferación de los linfocitos antimitógenos, aumenta la diferenciación hacia linfocitos que son letales, por eso se llaman citotóxicos. Aumenta la producción de interferón gamma. Bueno, pero ojo, esto acaba de salir también, acaba de salir en fin, léanlo por favor. Lleva 2 segundos leerlo. Demostrado, ¿no? Que, o sea, no es que diga, ay, le voy a inducir fiebre, no, pero las fiebres, digo, una fiebre entre comillas normal, o sea, de 2-3 grados, pues aparentemente puede tener muchos efectos benéficos, que se sabía desde 2000, 3000 años atrás. El problema es que nadie quiere tener fiebre ahora, de ningún tipo. De esas fiebres, de estas pirogénicas, hay de otras. Pero, o sea, claro, inmediatamente ¡zas! Un antipirético, ¿no? Y el efecto de esto lo han documentado bien en Estados Unidos. Dicen que hasta más, probablemente hasta el 7% de muertes innecesarias en el caso de la infección por influenza son por antipiréticos. Bueno, lleva 7 segundos leer eso. Si amas, si tiembla cuando la abrazas, si sientes sus labios ardientes como brasas, si su respiración se agita, si hay en sus ojos un brillo febril, ni te hagas ilusiones, mándala al otro lado. Eso es aquí del DF, ¿no? Ya hay poesía de pared muy buena, ¿no? No es el que comentaba, ¿no? De allá no es el que comentaba, ¿no? Ah, de Banksy, no, Banksy hace otras cosas, no lo tengo aquí, pero es Banksy. Interferón. El nombre les dirá algo, ¿no?